Damos la bienvenida a todos y cada uno de nosotros a la casa del Señor. Esta tarde, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, continuaremos viendo un tema que la semana antes pasada habíamos planteado y que se refiere al quinto jinete, al quinto sello, perdón, al quinto sello, no al quinto jinete, al quinto sello, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 10, que nos habla y nos recuerda que la visión que tiene, lo que ve Juan, que había bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Recuerdan ustedes? Esos son los mártires. Mártir es testigo, es un testigo de la fe. Nosotros tenemos la imagen, digamos, de los primeros cristianos que han muerto por la fe, digamos, que morían en el circo romano. Pero hay mártires hoy en día, claro que los hay. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que han perdido la vida, que han entregado su vida por el Evangelio y que han sufrido persecución por razón más que culpa, por razón del Evangelio, ¿no es cierto? Entonces ellos son declarados culpables, ahí sí, de predicar a Cristo, de predicar división. Y no hay nada más alejado, sabemos la palabra del Señor en ellos. Entonces, hay una palabra que ese día, que en el versículo 6:10 de Apocalipsis, que les dije que nos llamaba la atención. Cuando ellos clamaban, dice, a gran voz diciendo, las almas clamaban, es decir, están vivas las almas, porque un alma clama, no está durmiendo ni está muerta, sino que es un alma que está viva, está bajo el altar, a los pies del Señor, podríamos decir, y dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Es un clamor, una petición fuerte a Dios, santo y verdadero, y dicen, no juzgas y vengas, y esa palabra se les puse el acento, ¿se acuerdan? Pusimos el acento, nuestra sangre en los que moran en la tierra. Es una palabra fuerte, sin lugar a dudas, porque estamos acostumbrados a escuchar que Dios es un Dios de amor, claro que lo es, pero también Dios es un Dios justo, y también existe la ira de Dios. Y nosotros debemos estar atentos a eso. No pensemos que un Dios, perdón la expresión, muy quizás vulgar, suene bonachón, ¿no? O sea, no importa lo que tú quieras, no importa el mundo lo que quieran. Total, ahí estoy yo esperando si alguien se acuerda de mí. No es así. Dios no está durmiendo, no está de camino, no está esperando, no está durmiendo. Es un Dios presente. Y el Señor habla a través de su palabra. Y nosotros tenemos que estar atentos también a ese mensaje. Eso no significa que Dios sea pecador, no significa que Él sea el creador del pecado, no significa que nuestro Dios sea un Dios malo, sino que reafirma el concepto de justicia de Dios. Y en eso debemos entender cuando la palabra nos va hablando de vengar nuestra sangre. ¿Por qué están pidiendo eso las almas? Y les dije ese día, recuerdan, hablábamos, mejor dicho, de imprecaciones, de llamados de atención. Vimos Marcos, un pasaje la semana pasada, antepasada, cuando nos muestra cómo el Señor Jesús también les hablaba a los fariseos y a los escribas por su enseñanza, por su mala enseñanza. Y les decía y les hablaba del castigo del Señor. Esta tarde, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el Salmo 2, que es un hermoso salmo. Más de alguna vez lo hemos leído, sin lugar a dudas, hemos escuchado de él, pero también muchas veces uno conoce más el Salmo 1 que el Salmo 2. Y ponemos el acento siempre en el Salmo 1, más que en el 2. Pero el Señor nos guíe esta tarde en la lectura de su palabra y en la exposición de ella. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da para poder leer su palabra y aprender de ella. Pedimos, Señor amado, para que usted dirija la exposición de ella, Señor. Que sea su palabra, su voz la que escuchemos, Señor. Quita toda maledicencia, todo pensamiento humano, todo error, Señor, de mis labios, de hombre pecador, Señor. Te pido que limpies mi boca, Señor. Limpies mis pensamientos, mi corazón, porque es tu palabra justa, santa y buena que es entregada a su pueblo. Señor amado, cuídame en todo momento, cuida a mis hermanos, Señor, cuida nuestro corazón, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que está siendo entregada a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por este tiempo que usted nos concede, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comienza este salmo con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es un llamado a reflexionar. Difícil, es como cuando uno comienza un discurso con una pregunta. Pero la explicación va un poquito antes. No es porque el salmista haya comenzado con esta pregunta, sino que incluso la Biblia hebrea, el Salmo 1 y el Salmo 2 son uno solo. Entonces, por eso les decía, a veces tenemos la natural tendencia a leer el hermoso Salmo 1 y lo aprendemos de memoria y lo decimos de memoria. Y vemos cómo ahí va existiendo ese paralelismo entre el justo y el pecador, cómo Dios va obrando. Pero la respuesta de todo el discurso del Salmo 1 está dada en el Salmo 2. Y estos dos salmos vienen a constituir las líneas interpretativas de todo el libro de Salmos. Si uno comenzara a seguir, a estudiar los salmos, podría darse cuenta que hay verdaderos hilos conductores entre estos dos salmos y toda la enseñanza de salmos. Es hermoso aprenderlos, es hermoso profundizar en su lectura. La palabra del Señor no son pasajes aislados, no son palabras que en un lado dichas en otro y expuestas en otra parte, sino que es orgánica, es un total, es un todo. Y cuando nosotros vemos la palabra, no nos deja de llamar la atención cómo el Señor ha ido a través del salmista encaminando la enseñanza, la doctrina, tanto del Antiguo Testamento, de los profetas y también del Nuevo Testamento, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través, por cierto, de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, enseñanza de la iglesia. ¿Cómo comienza este Salmo 2? Comienza con una pregunta. Si antes ha dicho el salmista, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, y pareciera tan clara la palabra del Señor, tan categórico, el salmista se pregunta, pero ¿por qué el hombre, sabiendo esto tan claro, por qué peca? Podríamos decir en otras palabras. ¿Por qué la gente se subleva? ¿Por qué la gente se vuelve como loca? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué no respetan un orden de Dios? No está hablando de una forma política que el salmista. Él está hablando desde la perspectiva de la criatura hacia el Creador. ¿Por qué la criatura se subleva, podríamos decir, se rebela en contra del Creador? Debería ser algo natural, un proceso, una comunicación natural. Pero la respuesta está dada precisamente en el hombre como género, ¿no es cierto? En el pecado del hombre. Colosenses nos dirá y nos recordará que nosotros somos extraños y enemigos del Señor. Miren ustedes, extraños y enemigos del Señor. Así somos con el Señor en nuestra condición natural de pecadores. Nuestra condición natural del pecado nos aleja cada vez más del Señor y nos hace rebelarnos. Y dice, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué piensan cosas que no tienen fundamento? Es una pregunta que incluso se formula, por ejemplo, en el libro de Habacuc. ¿Por qué los pueblos se sublevan? ¿Por qué vemos tanta maldad? Pregunta el profeta en Habacuc. ¿Por qué vemos tanta maldad? ¿Por qué hay los jueces? ¿Por qué hay rebeliones? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay persecución?
Y la respuesta no está dada en el hombre, sino que la respuesta está dada por Dios al hombre, porque es pecador. Pero en Habacuc nos dice una verdad que trasciende los tiempos: mas el justo por la fe vivirá. Quizás esa frase, que después la recoge el apóstol Pablo, y sabemos que es una frase base de lo que es la reforma, podría ser la respuesta en este hermoso salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué los pueblos no piensan cosas hermosas? Pudiendo preocuparse cosas tan importantes de la creación, de Dios, de profundizar ese amor. ¿Por qué el pueblo, por qué las gentes no son capaces de mirar al Señor? Los reyes de la tierra. Se levantarán los príncipes y consultarán unidos entre ellos. Consultar significa van a hablar entre ellos. Se van a preguntar, van a buscar un consejo entre ellos. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Es decir, ellos se reúnen para pensar cosas en contra del Señor y en contra de su ungido. Nosotros, a la luz de la palabra, sabemos que la mención es al Señor Jesucristo. Sabemos que el ungido de Jehová es Cristo. Sabemos que el ungido del Señor, cuando David escribía este salmo, él estaba pensando y siendo guiado por el Espíritu Santo, por el enviado del Señor. ¿Y qué es lo que piensan estos pueblos? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que piensa los pueblos? Estas cosas vanas. Ven a Dios como una atadura. Ven a Dios como algo que les impide crecer. ¿Acaso no escuchamos cuando la ciencia, muchos científicos, dicen que la religión es mentira, son sueños, son mitos y cosas por el estilo? Cuando el hombre debería estar pensando, razonando con toda la libertad, dicen. La fe, la religión, es una atadura. ¿Qué es lo que hacen los príncipes de la tierra? Es el hombre mismo. Somos todos nosotros en el Señor. ¿Qué es lo que ve el hombre en las cosas del Señor? Ataduras. Liberémonos. Es decir, todo lo que sea contrario a la fe, todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, todo lo que sea contrario a Cristo, todo lo que sea contrario a Dios, está lejos de nosotros. Nosotros acá somos libres. Y somos libres de la religión porque la religión nos impone ataduras, nos impone ligaduras, dicen. Liberémonos. Hoy en día somos testigos de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad cada vez con más fuerza. Nada con el Señor, nada con Dios. Y no pasa porque el hombre, nosotros reclamemos o nos levantemos nosotros y digamos nosotros también queremos hablar y también tenemos derecho a opinar. De eso no se trata, hermanos o hermanas. La acción del mundo en contra del Señor. Liberémonos, olvidémonos. Todo lo que diga tenga relación con la fe, con la religión, eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos. Están lejos de Dios como la libertad plena. El versículo 4 nos habla de una situación desde los cielos. El que mora en los cielos se reirá. Se reirá, le produce risa esto. No es una risa nerviosa porque a veces nos reímos en forma nerviosa. No es una risa burlesca tampoco porque Dios no necesita estar discutiendo con la criatura. Es una risa
yo creo, de mucha pena de Dios. De ellos. ¿Por qué piensan estas cosas la criatura? ¿Por qué el hombre? Si él lo cree en Edén. Y no es porque Dios esté en este minuto diciendo que Dios es conocido. La lógica planteada precisamente por el salmista, que esto es un poema. El Señor se burla de ellos. En su furor. Hablarán desde el castigo y los turbará con su ira. Y es aquí donde nuevamente pensamos en estas imprecaciones. El Señor no se va a quedar contento mirando lo que el mundo hace, destruye al mundo. El hombre es el lobo del hombre. El hombre destruye al hombre. El hombre se autodestruye. Pablo nos enseña en Gálatas cómo la carne va consumiendo al hombre. Las enemistades, los pleitos, por mencionar algunos. El orgullo. Veníamos conversando con el hermano delante del orgullo, lo que significa ser orgulloso, de las tentaciones. ¿Qué nos dice Santiago? Dios no tienta a nadie. Dios no tienta. ¿Dónde está la razón de los pecados? ¿En que el diablo me tentó? ¿El diablo me empujó? No, está aquí, dice Santiago, en nuestras propias concupiscencias que están aquí, en nuestras propias luchas. Tratando de liberarnos del Señor, tratando de romper esas ligaduras, el Señor nos dice que el Señor, que mora en los cielos, se irrairá. ¿Por qué es la expresión morar en los cielos? Porque es el lugar soberano de Dios. Es el lugar donde Dios domina toda su creación. Y es ahí donde el Señor se va a burlar. Dios se va a burlar de ellos. Y hablará con ellos en su furor. Y les hablará en su furor. Y estamos viendo en el libro Apocalipsis aquellos jinetes, aquellas plagas, aquella muerte, aquella destrucción, aquellos terremotos. Aquellos hombres que se levantarán como verdaderos próceres de la paz. Que en definitiva lo único que buscan es la muerte de otros, engañando a otros. Habrá guerras, pestilencias, muertes. Y los va a confundir, los va a turbar con su ira. Turbarlos significa confundirlos. Porque el hombre no tendrá respuesta a lo que está ocurriendo. ¿Acaso tenemos respuesta hoy de lo que está ocurriendo? Estamos contentos, sin lugar a dudas. Somos todos partícipes de que hoy en día la pandemia se va o se está yendo. Pero ¿tenemos respuesta a ella? Son señales del Señor hacia nosotros. Dios no se deja llevar, no es como el hombre que se deja llevar por los celos o por sus rabietas. No es un Dios misógino, como algunos dicen, que se encabrita por cualquier cosa. No es un Dios perseguidor de mujeres y perseguidor de hombres. No es un Dios que ande buscando la guerra para que los demás lo adoren. No, no es eso. Dios es soberano y cuida de su pueblo y cuida de sus hijos. Por eso nos dice el Salmo que Él ha puesto un rey sobre Sión, sobre su monte santo. Sión es un monte donde está enclavado. Algún día, Dios quiera, podremos estar allá, ¿no es cierto? Y si no vamos para allá, ¿vamos a sufrir por eso, no? ¿Saben por qué no? No vamos a sufrir. No vamos a sufrir. Serán uno de los tantos sueños que hemos tenido. Ir algún día a Israel. Puede que sí, bien, es meritorio. Es válido, pudiéramos decir. Pero si no voy a la Jerusalén terrenal, por eso no voy a sufrir, porque tengo casa en los cielos. En la casa
en el Jerusalén celestial. Es ahí donde el Señor ha puesto un rey, Dios ha puesto su rey. Por eso dice, yo publicaré el decreto. Es una orden de Dios, es un mandato de Dios que le ha puesto su Hijo, ha puesto su rey sobre Sión, sobre su monte santo. Y ahí gobernará, en palabras proféticas del salmista. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Dios. Esto es una palabra profética respecto a nuestro Señor Jesucristo, engendrado por Dios. Dios Hijo. Pueden escuchar el sermón, nos recordaba el pastor de una palabra, la hipóstasis, significa que son las dos naturalezas en Cristo, hombre y Dios. Menos Dios, sino hombre y Dios. Un hermoso milagro. Eso significa un decreto. Mi decreto, yo publicaré el decreto. Yo lo haré público para todos. La orden de Dios. Mi hijo eres tú. Mi escogido eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones. En ese diálogo eterno, en ese diálogo producido en la eternidad de los tiempos. Llamadas también en el libro de Hebreos. Santiago, del norte, del sur, de la selva, de los truenos, de los relámpagos, de las nubes, de la tierra bajo la tierra, en el mar bajo el mar, de sus criaturas. Porque hay un este rey aparece con poder y con autoridad y es nuestra esperanza de saber que Cristo volverá como rey y como Señor. De hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa frase tiene un sentido muy gráfico. Significa que en la antigüedad, cuando un rey ganaba una batalla, cuando un rey triunfaba en la guerra, colocaban las posesiones del otro rey, las vasijas que eran una a una, para mostrar el poder y la autoridad. En la antigüedad había muchos símbolos. 500 años de Cristo, cómo el Señor obrará y quebrará todas esas vasijas de los hombres, todas las riquezas donde el hombre ha puesto su fortaleza, su esperanza, Él las tomará y las pondrá y las desmenuzará una a una con una barra de hierro, con poder, con fuerza. No las pescará y las romperá iracundamente, sino que con un acto de poder con esa vara de hierro. Eso significa esa vara de hierro, el acto de poder de Cristo sobre aquellas naciones que se han levantado en contra de Dios, contra aquellos pueblos que piensan cosas vanas, con aquellos que piensan que podremos liberarnos del Señor de sus ataduras. Hermanos, este es un llamado profundo del salmista, es un llamado profundo del Espíritu Santo, es un llamado profundo de Dios a nosotros.
oh reyes, sed prudentes. Prudentes es una virtud. Ser cuidadosos. ¿Y cómo se expresa esto? Amonestación. Tenemos que aprender a admitir la amonestación cuando el Señor nos habla. Tenemos que aprender como jueces de la tierra a ser cuidados por el Señor y controlados por el Señor. Su palabra y su voluntad. Eso es ser prudente, no ser descuidado. Y nos dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Alguien recuerda alguna frase parecida a ello? Servid a Jehová con temor. Les doy una pista. Apóstol Pablo. Ocúpate de salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo nos dice preocúpate, dice ocúpate. No preocúpate, ocúpate. Porque la salvación está dada por Dios. Tú vive dentro de lo que Dios te ha dado, del regalo de vida. Por eso tienes que ser prudente. El Señor nos da la posibilidad y el entendimiento. Cuando hemos recibido al Señor, cuando el Señor nos ha aceptado, cuando el Señor nos ha acogido, ha abierto sus brazos en su voluntad eterna, en su misericordia, para darnos ese entendimiento. No sentir que estoy bajo un castigo pesado, una carga pesada, sino bajo una carga ligera, liviana. Saber que es Cristo el que está cuidando de mí. Saber que a través de la palabra del Señor estoy sirviendo a Jehová. La salvación no es un acto egoísta, es un acto de Dios hacia nosotros, pero no se transforma en nosotros en un acto egoísta, sino que es servir a Jehová con temor y alegraos, y es con alegría, con gozo, que yo sirvo al Señor. Es el libro de Éxodo. Faraón, ¿qué es lo que le dice Aarón? ¿Qué es lo que le dice Moisés? ¿Qué es lo que dicen a Faraón por las palabras de Dios? Libera a mi pueblo para que me sirva. Nosotros, amados hermanos, somos salvos porque Dios así lo ha decidido. Es la voluntad de Dios sobre nosotros. No es un acto del hombre, no es por sangre, no es por carne, no es por obras. Es por gracia. Porque así ha obrado el Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero nos dice que nosotros no solamente tenemos que ser agradecidos del Señor, sino que tenemos que ser prudentes. Tenemos que estar gozosos de la salvación y servir a Jehová con temor. No con miedo, no dice ahí la palabra miedo, con respeto, sabiendo que Dios es nuestro Señor y nuestro soberano. Hermanas amadas y hermanos amados, cuando el Señor nos dice, oh reyes, está hablándonos a nosotros. El libro de Apocalipsis, recuerdan, nos habla de nosotros y os haré reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes en este reino, en esta tierra, en este lugar. Porque están gozosos de dignidad. Eso es un rey. No es para que le estén tomando fotos ni cosas por el estilo, es una dignidad que Dios nos da. Es una honra grande que tenemos nosotros, hombres y mujeres creyentes, de acercarnos a Dios y orar a Dios, no necesitando más que intermediario que Cristo. Usted no necesita un hombre para que estar cercano a Dios. Usted y yo podemos acercarnos confiados al trono de Dios, porque Dios nos ha hecho reyes, nos ha dado una dignidad que en el pecado no teníamos. En el pecado, entre comillas, se vive dignamente. Pero ¿qué? Vive con angustias permanentes. Vive rebelándose en contra del Señor. Ya de las cosas. Mas el creyente, el Hijo de Dios, el Señor le dice, sé prudente, admite amonestación, lee la palabra y cómo te va corrigiendo.
y servir a Jehová con temor. Significa tú que eres un hijo de Dios, tú que eres salvo, tú que eres salva, una hija de Dios, sirve al Señor. Honrad al Hijo. Honrar al Hijo significa rendirle todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza. Ese es nuestro rol como iglesia, honrar a Cristo. No porque sea mañoso, no es un niño chico que de repente reacciona irado, como una pataleta. No, no es eso lo que está diciendo, sino que aquí nos está diciendo, honremos al Hijo, clamemos al Hijo, pidamos al Hijo sus cuidados y su protección, porque el castigo del Señor es fuerte. Y el castigo del Señor no va a ser un berrinche, va a ser castigo de muerte. Dios va a tratar toda su ira, todo su castigo sobre estos pueblos y otras gentes que se amotinan y piensan cosas vanas, sobre aquellos reyes de esta tierra, esos príncipes de la tierra que consultan entre ellos cómo alejarnos de Dios. Ellos piensan que son libres, mas son esclavos del pecado. Ellos piensan cristianos gozosos en todas circunstancias. Somos iguales frente al Señor. No hay ricos ni pobres. Somos iguales frente al Señor. Y el que más tiene una carga peor, aún mayor, que es preocuparse el que no tiene. Y es mucho mayor también la carga que nosotros tenemos en este minuto, y hablo de una carga no como una pesadez, sino una responsabilidad de llevar el Evangelio a otros. ¿Por qué? Porque el salmista concluye, bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que confían en ¿quién? En Cristo. Bienaventurados los que confían en ¿quién? En Jehová, en Dios. Bienaventurados los que confían en ¿qué? En la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Es gozoso. Por eso el Señor nos llama a dejar de lado las envidias, dejar de lado el orgullo, dejar de lado las malas palabras, la vanagloria. Una prevención, un cuidado de lo que va a suceder, nos está diciendo, nos está advirtiendo. Leo en Daniel 2. Tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. 12:1 dice, un tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Miren, qué interesante, es un tiempo de angustia, pero al mismo tiempo de libertad. Todos los que hayan escritos en el libro de la vida, todos los que han sido escritos en el libro de la vida, tener la posibilidad de dictarlo, sino que sabemos que nuestros nombres están escritos ahí por fe. Y muchos de los que duermen en el polvo, dice Daniel, es lo mismo que nos está diciendo acá. Nos está diciendo que los que hablan en contra del Señor, los que pretenden liberar del Señor, los turbará con su ira. Una vergüenza perpetua, eterna. Del Evangelio, mi amada hermana. No sienta vergüenza el Evangelio, mi amado hermano. Siéntase agradecido de que el Espíritu Santo entró en su corazón y ahí vive. Soy pecador,
un gran pecador. Pero el Señor me ha enseñado a pedir perdón, a humillarme y a arrepentirme. Me hace ser responsable con el que me he equivocado, con el que he faltado y principalmente mirando al Señor. Y eso nos da paz, nos da una tranquilidad enorme. Porque ya no son mis pecados los que me van a estar guiando, mi confusión la que me está guiando en mi mente alocada, sino que es Cristo, el Evangelio, el que me está guiando para la honra y la gloria del Señor. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por su palabra, por la enseñanza, Señor, que usted nos da a través de ella, Señor. Cuando usted, Señor, nos llama a ser prudentes, a honrar su santo nombre, a gozarnos, Señor, en la salvación, a estar gozosos en ella, Señor, a honrar al Hijo, a emitir amonestación, Señor, aprender a servirte, Señor amado, como tú lo mereces, Señor. No por mi fuerza, Señor, sino cumpliendo tu palabra, Señor, tu voluntad. Señor bueno, Señor amado, gracias por el gozo que tú das a nuestras vidas. La alegría espiritual, saber que somos tus hijos, Señor. Y Señor, Señor, esta es nuestra vida, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, de nosotros, de lo más íntimo y lo más profundo de nosotros. Pero queremos decir, Señor, a través de esta humilde oración, que en ti confiamos, Señor. Esta humilde congregación, esta pequeña congregación, Señor, en ti confía, Señor. Y sabemos que estamos sujetos a tu voluntad, Señor. Porque en ella, Señor, hay misericordia y hay paz, Señor. Cuida a cada hermano, a cada hermana que en este lugar se congrega, Señor. A cada hogar representado, Señor. A cada uno de tus hijos, Señor. Cuídanos, Señor amado, en este tiempo, para que, Señor, te sirvamos como tú lo mereces. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.